La doctora Francesca, quien es una persona trans no binaria, es abogada especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Cuenta con estudios en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Cuenta además con experiencia en el sector público, principalmente en entidades de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como la Secretaría de Mujer y la Secretaría de Integración Social, ITPAC, en donde desempeñó funciones asociadas a la activación de rutas y atención de violencias a personas y otras poblaciones del género LGBTIQ+. Francesca fue gerente de Diversidad Sexual y Derechos de la Vicepresidencia de la República y actualmente es el director para la garantía de los derechos de la población en el Ministerio de la Igualdad y Equidad. Y hoy nos acompaña con su ponencia Personas trans, no binarias e intersex en el deporte, una mirada inclusiva. Agradecemos este espacio para que prestemos atención a esta ponencia tan interesante. Adelante, doctora Francesca. Buenos días a todas, todos y todes. Un poco aclarar que mi identidad de género no es masculina, entonces sería le directore para la garantía de los derechos de la población LGBTIQ+. Sé que es un poco complicado pensar en la inclusión alrededor del lenguaje, pero también creo que la evolución del lenguaje también debe estar en la agenda de todas las personas. Para empezar esta ponencia creo que es muy importante mencionar cómo para las personas LGBTIQ+, sí es muy relevante el asunto de la clasificación de los deportes a través de una categoría que en principio busca justamente generar principios de equidad o de justicia en el deporte, pero que usualmente no solamente tiene en cuenta como la equidad y la justicia en términos más amplios, sino que solamente se relaciona con las categorías que se asocian al sexo. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de las competencias, ustedes siempre van a encontrar que las categorías están asociadas solamente a lo masculino y lo femenino, pero lo masculino y lo femenino no entendido como una categoría de análisis muy amplia, sino como el sexo asignado al nacer. Entonces, empezamos por ahí con entender mal lo que podría ser una clasificación justa, porque no solamente entendemos que los seres humanos solamente vienen de a dos, ¿sí?, sino que entendemos también que ese binarismo de género también implica que los cuerpos de los hombres y las mujeres son iguales. Y creo que el doctor Parodi hacía una referencia a algo que me parece muy particular, y es los cuerpos de los hombres no todos son iguales, y los cuerpos de las mujeres no todos son iguales. Pero también es importante decir que no solamente hay hombres y mujeres, también hay personas intersexuales. Y esas categorías de análisis entre hombre, mujer, intersex, también implican muchas categorías de análisis internamente. Entonces, si hablamos de los hombres y decimos que un hombre compite contra otro y no puede competir un hombre de cierta estatura o de cierto peso contra otro hombre que tiene otro peso y otra estatura, pues eso pasa con los seres humanos en general, porque como no somos iguales, ni los hombres ni las mujeres tenemos la misma talla, ni el mismo peso, ni las mismas capacidades, ni la misma preparación física, que creo que es un asunto que tiene que tener claridad en el deporte. Los cuerpos pueden ser preparados físicamente de acuerdo a las condiciones que puedan tener las personas, y claramente usted va a encontrar diferencias entre los deportistas de Australia. Nomás en los Juegos Olímpicos uno se da cuenta cuando mira la cantidad de medallas olímpicas que tiene un país frente a Colombia, ¿cierto? Colombia tuvo una cantidad mínima de medallas olímpicas, pero eso tiene que ver no con que las colombianas y los colombianos seamos malos en el deporte, sino con justamente la preparación física que tienen los deportistas en este asunto. Entonces, el binarismo de género nos hace pensar que la categoría masculina y femenina es un asunto que es fijo y objetivo, es decir, que no existe una posibilidad de entender el sexo como una categoría de análisis más amplia, porque no se trata solamente de que un cuerpo tenga cromosomas XX o XY, porque si uno se pone a hacer un análisis más concreto de los cromosomas de los cuerpos de los seres humanos, seguramente, como han encontrado, hay una variación mucho más amplia que solamente esas dos cromosomas, ¿no? Hay cuerpos con cromosomas XXY, XYX y otra multiplicidad de posibilidades en términos de cromosomas, pero además no es la única categoría que se asocia al sexo, porque las hormonas también generan cambios en la corporeidad, y eso lo dijo incluso también el ponente anterior. Si usted se pone a pensar en que la testosterona cambia el cuerpo, evidentemente el cuerpo de las personas que transitamos en el género, pues cuando hacemos terapia de reemplazo hormonal también se ve modificado.
y entonces esto no tiene que ver con la categoría del sexo asignado al nacer, que justamente se asigna, a mi modo de ver, decimos siempre que es sexo asignado al nacer, pero se asigna siempre como al cuarto mes. Cuando una persona gestante le hacen una ecografía al cuarto mes, le dicen, usted tiene un niño, usted tiene una niña. Eso es lo que dice el médico que hace la ecografía. Y sobre esa categoría es que empezamos a decirle a esa persona que puede hacer X o Y cosa, que seguramente, como lo dijo Viviana, pues podrá tener un mayor índice de pago, digamos, o las brechas salariales van a ser menores si es un hombre o es una mujer. Entonces, esta amplitud de saberes frente a la categoría sexo, pues tendría que tener un análisis mucho más claro en el marco del deporte, porque cuando hablamos de la cantidad amplia de condiciones que deben tenerse en cuenta frente a las categorías de la competencia, pues evidentemente no deben asociarse al sexo asignado al nacer. Y esto lo entiende las Naciones Unidas y por eso el Comité Olímpico Internacional ha establecido unas condiciones particulares en relación con lo que significa la equidad, la inclusión y la no discriminación por asuntos relacionados a la identidad de género y especialmente por la construcción de un género diverso. En abril de 2024, es decir, este mismo año, se realizó un estudio incluso por esta misma Comisión Internacional en el que claramente se identifica que sí existen diferencias entre hombres y mujeres alrededor de los deportes, pero también en ese mismo estudio es claro que incluso entre los hombres cisgénero y las mujeres trans existen diferencias, así como existen diferencias entre hombres trans, hombres cisgénero y mujeres cisgénero, es decir, entre cada una de esas categorías de análisis existe una gran diferencia. Entre la categoría no binaria, pues no existió, digamos como tal, una relevancia en este estudio, pero es claro que cada una de las corporeidades es diferente, entonces este análisis también creo que es importante tenerlo en cuenta en el marco de esta conversación, porque el deporte no se asocia al sexo asignado al nacer, sino puede asignarse a partir de la revisión de un montón de categorías. Aquí también nuestro compañero habló del ciclo etario, claro, tiene que tenerse en cuenta el ciclo etario en el marco de las categorías y las competencias, así como la identidad de género, así como los efectos de las terapias de reemplazo hormonal, que sobre todo aquí en Colombia requieren un acompañamiento mucho más amplio para que sea integral y para que deje de tener afectaciones graves en las corporeidades de las personas con experiencia de vida trans. Y voy a cerrar solamente con dos ejemplos particulares de cómo nos equivocamos al pensar que la identidad de género es, o más bien el sexo asignado al nacer, es la categoría que debe tenerse en cuenta en el deporte. Hay dos casos particulares, uno de una mujer trans que le impidieron participar en una categoría, en la categoría femenina de ajedrez, que me parece particularmente un ejemplo para poner sobre la mesa, es como que tiene que ver un poco la identidad de género en el deporte del ajedrez. Y el caso que seguramente todas las personas que están acá vieron alrededor del acto de discriminación que se cometió hacia una mujer cisgénero que estaba, digamos, compitiendo en el deporte de boxeo con otras mujeres cisgénero, a la que se le tildó de ser una mujer trans por sus capacidades físicas que eran muchísimo más desarrolladas, seguramente por un mayor entrenamiento frente a las otras mujeres cisgénero. Entonces, alrededor de estos análisis, es muy importante entonces entender que las categorías de análisis frente a las competencias deportivas tienen que ser mucho más amplias que solamente el sexo asignado al nacer y sobre eso creo que podremos conversar ahorita más adelante con las demás ponentes. Gracias.